Bien, bueno, yo empezaría, ¿sí? A los que no están, los que han venido invitados por mí, que tienen un Free Pass, este grupo ya tiene casi 2 años, lo que pretende es discutir o debatir cuestiones de filosofía, pero en un tono este, no tan formal, pero sí que haya el debate, discusión y que, bueno, en el caso particular de este año hemos trabajado mucho el tema de la cuestión de la risa, ¿sí? La risa, el humor, ¿sí? Hemos hecho varias, este, hemos desbrozado varias cuestiones ahí y como que hemos hecho el lugar este y ninguno de nosotros había participado, así que me toca a mí un poco para que no quede como que yo solamente armamos nosotros la cancha y ustedes son los que tienen que jugar, ¿sí? Em, yo, yo me silencio un par porque estoy escuchando. Está así, bien. Em, bueno, lo primero que yo quería hacer, o sea, mi trabajo en sí no lo he podido terminar, entonces estoy en una. Me ha parecido interesante plantear, ¿sí? La cuestión del humor a partir de cuestiones de, seríamos, sociología de la filosofía o de los filósofos, de la academia, ¿sí? Y por eso yo quería empezar leyendo un pequeño texto mío, ¿sí? En el cual de alguna manera planteo, o a partir del cual yo quisiera que planteemos algunas cuestiones, ¿sí? Yo le pedí, creo, Ana, ¿vos podrías leer? Yo te lo comparto. Sí. Ya lo encuentro. Espérenme. ¿Lo tenés ahí vos? Perdón. Sí, que me mandaba ayer, ¿verdad? Sí, el que mandó ayer, sí. Sí, Dale. sí, acá lo tengo. Bueno, Ana va a leer entonces el cuento muy corto para que podamos después debatir y yo plantear algunas cuestiones a partir de eso. Vale. Bueno, empiezo. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Arranco. Venganza contra gentiles. Delgado era un pan de Dios y le había tocado el jefe de cátedra más maligno que se pueda concebir. Yo lo estuve de profesores a ambos. Avellaneda era un gran conocedor de textos y autores, pero aburrido hasta la muerte en clase. Era como si al enseñar pensase en un idioma que no acabara de manejar bien y tuviera que estar descifrándose a sí mismo todo el tiempo. Sus silencios y cavilaciones para encontrar la forma precisa de hablar exasperaban a los estudiantes, que salían del aula con las hojas llenas de puntos de lapiceras clavadas, al menos 2 por renglón. No es que fuera improvisado, todo lo contrario. Llevaba a clase fichas, notas y libros marcados, pero jamás los abría. Si alguien dio una clase perfecta fue él, porque cuando encontraba el hilo de Ariadna era una verdadera maravilla de erudición y pensamiento. Pero cuando no lo descubría, no hacía ni un paso en falso hacia el laberinto. Tuve que presenciar la vez que, hasta donde sé, fue la única en que no alcanzó a decir nada en toda la clase. Una promesa de palabra que nunca pudo cumplir, desde el arranque hasta el final. Llegó la hora, miró su reloj y nos saludó con toda naturalidad, como un pescador acepta resignado que ha llegado la noche de un día sin pique. Delgado se desesperaba, pero sabía que no podía intervenir. Era una sumisión angustiante. La materia era filosofía moderna, pero Avellaneda la había convertido en teología. No enseñaba a Avellaneda en la cátedra de filosofía medieval, refugio natural de los aquilates, porque su cometido era expandir a Santo Tomás y no dormirlo en la cuna de su época. Tenía una versión que sería el Stradivarius de la Suma contra Gentiles, la edición de fines del siglo XIX, que recibió de su madre, quien la recibió de Alberto Rollés. Lo llevaba forrado, perfecto a todas partes. Era su peluche. Como dije, no consultaba ningún texto, ni admitía ayuda del público, pero en los largos baches solía tocar la portada del libro, con algo de lascivia,
buscando inspiración. El libro, ya puede verse, era muy caprichoso. Delgadito contaba en secreto sus humillaciones. No podía dar clases prácticas, ni intervenir en clases teóricas, ni lo dejaba estudiar Rousseau, que era su filósofo, al que acudía casi a escondidas. Avellaneda lo trataba como a un alumno, o peor. Le tomaba examen a fin de año en su casa por horas y horas para saber si había prestado milimétrica atención a sus palabras. En esas largas visitas le ponía candado al teléfono, tal vez uno de los últimos a disco que quedaban en la ciudad. Sabía que Delgado era pobre y que se reportaba a cada rato por teléfono fijo a su madre, y sin embargo nunca lo sentí enojado a Delgadito con Avellaneda, salvo por esa mezquindad que contaba una y otra vez. Él sabe que mi mamá puede estar enferma y no llegar al teléfono. Nos confesaba que no le molestaba tanto tener que rendir la materia a Avellaneda como pensar en su madre caída en el piso mientras lo hacía. A veces el viejo, dándose cuenta de que su prisionero estaba al límite del colapso por incomunicación con su madre, le decía: Delgadito, ella tiene mi número, ¿no? Ya sabe que la mamá lo llamaría por cualquier cosa. Así de hijo de puta. Claro, Avellaneda era muy respetado en los círculos religiosos, conservadores, pero nunca tuvo amigos de verdad en la facultad. Aceptó con demasiado gusto el puesto de decano en las peores épocas de la vida del país, las mejores de la Junta Militar. Si duró apenas 2 meses, fue porque sus excentricidades resultaron locas para la demencia castrense. La brevedad no fue un atenuante para que el ostracismo académico recayera sobre él desde el primer minuto de la democracia. Era un hombre encorvado, de cejas espesas y unos ojos azules que helaban el alma de quien los encontraba a su paso. Su esposa era, según Delgado, una devota de él, fiera y mala con ganas. Si vieran cómo él le acaricia el pelo como para que no se coma a nadie. Contrahecho y muy refinado, era económico en sus movimientos y expresiones. Un aristócrata tucumano. Su familia fue dueña del ingenio azucarero Fronterita por años, muy pudientes desde siempre, pero millonarios después de, y posiblemente gracias a, su quebranto. En Tucumán es más negocio quebrar que prosperar, y esto vale no solo para el sector azucarero. En Avellaneda convergieron dinero y aspiraciones culturales. Sus abuelos fueron muy amigos de Alberto Roger, al punto que, dicen, el gran filósofo estuvo al borde de casarse con su madre. Dicen que su padre era boticario, catequista y homeópata, aunque la expresión demente e instruido fuera la que mejor le cabía. Que mató a más de un peón en sus con sus indicaciones médicas, aunque puede que haya salvado a uno que otro. Que era cruel y decidido con los tratamientos. Que el andar maltrecho de Avellaneda, su pata izquierda carecía de flexión, fue en sus inicios un casi imperceptible renguear, amplificado por durísimas técnicas correctivas paternas. Dicen que antes de los 10 años le entablillaba el padre al niño la pierna todas las noches, mientras suministraba bálsamos a la madre para que ella no escuchara sus gritos de dolor. Dicen que los tratamientos de las deformidades corporales les correspondían otros en lo que respecta a la moral. Dicen. 2 propuestas polémicas de su efímero decanato le costaron definitivamente el puesto: la pretensión de instaurar un uniforme de su diseño y la imposición del francés como lengua oficial, administrativa y académica de la facultad. Él mismo comenzó a exponer 2 veces, una en español y otra en la lengua de Berzón, tanto sus instrucciones burocráticas como los conceptos de las clases. No quiero ni pensar lo que habrán sido si ya en español era capaz de oscilar durante horas frente a la más mínima distinción, con lo cual alumnos, docentes y no docentes lo escuchaban hacer gárgaras con fascinación, divertidos con infinita tristeza. No se sabe por qué camino administrativo había conseguido un stubrin, o sea, el privilegio de una tenencia vitalicia de su cargo. Avellaneda se consideró un perseguido de la dictadura luego de ser echado del decanato, y debe haber convencido a alguien de eso. Lo cierto es que no le importó tanto que hubiesen desollado gente como el desplante de haber sido apartado del mando de la facultad. Iba a morir en el cargo, y Delgado seguiría escuchando y rindiendo en la misma materia. Ni el Dante habría tramado algo así. Delgadito no estaba de acuerdo con nada de lo que decía Avellaneda, un genio en su arte medieval.
pero decidido a evitar que alguien se formara en otra cosa. Aunque el programa decía Leibniz, Kant y Hume, no daba más que Santo Tomás. Todo cambia cuando menos lo esperamos. Era una clase de esas en las que Avellaneda no terminaba de arrancar. Se sentó y se apoyó sobre la suma contra Gentiles, primero las manos, después su frente. El profesor murió ahí, al calor del latín. Delgadito era ahora la autoridad de la clase, y todos miraron para su lado. Se acercó con miedo de que el viejo despertara. Lo tocó con el dedo índice para ver si reaccionaba. No, listo. Entonces, en lugar de intentar calmarnos, Delgadito agarró el libro fetiche de Avellaneda, haciendo sonar contra el escritorio la cabeza del cuerpo materia del gran medievalista. No tuvo reparos en contaminar la escena de la muerte. Fue a avisar al decanato y no volvió. Todos pensamos que se llevaba el libro en venganza, que lo destrozaría, que le saltaría encima. Los pocos que fueron al velorio lo relataron después. La esposa faldera lloraba. Al público lo componían mayormente viejos católicos acostumbrados a la muerte de sus allegados, tanto por edad, Avellaneda murió a los 77, como por la connaturalidad de los feligreses cristianos en las ceremonias fúnebres. Delgadito apareció al momento del rezo, antes que cerraran el cajón, temblando, el libro bajo el brazo. Rindió ante los presentes su última y más profunda genuflexión al maestro despiadado. Con infinito respeto puso el libro entre las manos del difunto, en una actitud piadosa que conmovió a los amigos, pero decepcionó a los que estaban de compromiso, a los que veían con buenos ojos que Avellaneda hubiese muerto. Estos se compadecieron de Delgadito y pensaron en el daño que el viejo le había infligido a esa buena voluntad hasta doblegarla. Delgadito no pudo matar al padre ni aún muerto, pensaron. La mamá de Delgado falleció al poco tiempo y él se fue a estudiar a París. Me dijeron que ahora se dedica al psicoanálisis y que está doctorándose. No lo vi más desde que cursé la materia, ni su recuerdo me volvió hasta hoy, en instancias de estar en la biblioteca de la facultad, trabajando en una tesina sobre Marx. Pido el tomo 1 del Capital. Noto que la tapa está casi suelta, despegada del contenido. La primera página delata que no se trata del libro que decía ser, sino, muy por el contrario, de la suma del viejo Avellaneda. Bueno, esa es la larga introducción, pero cuando uno lee es más corto. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Sí? Bueno, a mí me interesa, o sea, por supuesto, uno dice, ah, claro, pero lo has escrito vos, pero me parece que hay cuestiones que sí son interesantes en el cuento, que espero que se haya entendido, y que se relaciona con lo que, digamos, la pregunta de, no sé si se nota, pero tiene cierto humor de algún tipo, ¿sí? Y en general hace reír el cuento, es de lo que más éxito tiene en eso, ¿sí? Y la razón, ¿sí? O sea, lo que me parece que es importante es preguntarse qué disputaban y quiénes en este cuento, ¿sí? Y vamos a ver que lo que disputaban nos va a llevar a quiénes eran los que disputaban, ¿sí? Por un lado creo que tenemos, y eso es clarísimo, una lucha que es desigual porque sí, es un campo, ¿verdad? Y en un campo los capitales, digamos, se distribuyen de manera distinta. Hay una especie de lucha por qué es lo que hay que leer en filosofía, ¿sí? O sea, está el viejo Avellaneda con su suma, con su suma contra Gentiles, y por el otro lado Avellaneda, que vendría a ser un poco más un innovador, ¿sí? O sea, la filosofía misma es una pugna, como todos los campos, por imponer una forma de interpretar un conjunto de textos, ¿sí? Ahora, de alguna manera eso también tiene un correlato en la forma de percibir la disciplina, ¿sí? O sea, cuando yo elijo una forma y un tipo de texto para interpretar, también me elijo a mí, diría Bourdieu, o sea, me elijo con mi elección, digo que yo soy de aquellos que eligen esto, ¿sí? Yo soy de los que trabajan esto, ¿sí? Y eso también es una identificación. En filosofía, como sabemos, siempre se da esta cuestión de jugar la interpretación más autorizada, la más nueva, cuál sería, por ejemplo, digamos, el canon mismo, o sea, no solamente qué interpretación dar y cuál sería la más novedosa, la que puede tener, sino también qué es aquello que es
digno de interpretar, o sea, el canon mismo. Y junto con el canon también se juega, ¿sí? También uno quiere, de alguna manera, ¿sí? Imponer un modelo metodológico, un modelo moral, un modelo estilístico, digamos, un modelo de individuo prácticamente, ¿sí? De filósofo. ¿Sí? Ahora, si pensamos en quiénes disputaban, y en este caso particular, pero es algo que me parece que sí se puede extrapolar a muchos campos de la filosofía o de otros ámbitos, que es que se habla un poco de lo que sería el profetismo sacerdotal. ¿Qué quiero decir con eso? Que por un lado tenemos, fíjense, más allá de los apellidos, tenemos a uno que sería Avellaneda, que es el modelo del profeta. O sea, el modelo del profeta que se justifica a sí mismo, remite su autoridad, su eficacia simbólica, digamos así, a una relación especial y personal con un texto. ¿Sí? Así como a también una serie de, fíjense, de rituales, ¿sí? Esto cuestión de sacar de las clases, yo me acuerdo, había profesores que sacaban la pipa y que miraban hacia el techo. Es decir, de alguna manera se está jugando la eficacia simbólica, me quiero decir, que uno tiene operatividad, ¿sí? Uno genera y puede hacer circular su capital, la creencia en que uno sabe algo, en un contexto, y eso implica una serie de cuestiones, ¿sí? Y eso es un poco lo que Weber llamaba el líder carismático, la autoridad carismática, es decir, lo que tiene él es de alguna manera, lo que plantea como modelo de filósofo es el modelo del filósofo o sí, el intelectual que tiene una relación especial con el texto. Más tiene la primera edición o la mejor, y está ahí, y de ahí emana su autoridad, y siempre está, fíjense que algunas veces daba clases y se quedaba mudo hasta buscar la palabra justa. ¿Sí? Ese tipo de gestos que nos han pasado a todos, cuando damos clases, y también nos han pasado, a mí me ha pasado escuchando clases, da por supuesto que él está de alguna manera siendo más que o sea, un mediador simbólico, pero también espiritual, ¿sí? De algún autor con quien tiene una relación directa, y además se relaciona, su fuente de poder tiene que legitimarse todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está de alguna manera, no está justificado en una estructura racional, institucional, de concurso, nada. Él todo lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque también se da, y eso lo plantea muy bien Bourdieu en la reproducción, que en las carreras de humanidades, más que en otras, es donde mejor se distribuye la desigualdad. ¿Por qué? Porque al tener cierta, de alguna manera, hay relativa anarquía en las reglas de los campos, ¿sí? No está tan pautado como otros campos, ¿sí? La arbitrariedad esa, ¿sí? Del campo, de lo que haría que alguien sea, ¿sí? Creído y conocido, es suplida, ¿por qué? Por un prestigio previo. Él viene de la línea de Rouget, que casi se casa con la madre, viene del abolengo de la industria azucarera, ¿sí? O sea, los capitales de cuna, diríamos nosotros, o sea, los capitales previos a entrar adentro del sistema educativo, universitario y filosófico, ya juegan a favor de él. ¿Por qué? Porque en los campos donde no está arreglado y no está marcado bien claramente las metas que tiene que cumplir alguien que es una hormiguita, tienden más a generar estos personajes más carismáticos, ¿sí? Y más, por lo tanto, también autoritarios, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que, y esto es un caso real, que él quiso, no de Avellaneda, sino de otra persona que quiso imponer el francés como lengua oficial en la universidad. Eso pasó en la facultad, lo cual, bueno, uno diría, bueno, más allá del exotismo que implica que alguien quiera imponer un idioma, que no deja de ser un poco la fantasía del filósofo, diríamos, ¿sí? Fíjense ustedes la enorme carga de autoridad que se autoatribuye a él, como para decir aquí hay que cambiar el idioma. Eso marca lo que después vamos a llamar nosotros, o delimitar como la ilusio. La ilusio, es decir, la creencia que uno tiene en sí mismo respecto a un capital, que además es condición necesaria para que uno pueda imponerlo. ¿Me entienden? O sea, de alguna manera,
¿cómo se habrá creído él capaz de transformar ese campo, o de, ¿sí?, que era capaz de plantear un cambio de idioma? El proyecto que no era viable, pero la voluntad de él estaba en cada rincón y él sentía que tenía que ocuparla, ¿sí? Eso es un modelo, ¿sí? El otro modelo es el Delgado, ¿sí? El ayudante. Él sería el modelo, si uno es el profeta, en este caso sería como el sacerdote, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que es una especie de oficinista, es más serio, viene de clase baja, ¿sí? Quiere doctorarse, quiere explicitar en un papel el conocimiento, o sea, que alguien diga, que alguien que sabe diga que sabe, porque él no se sustenta a sí mismo sobre sus propios saberes, su ilusio, su creencia en su eficacia está determinada de alguna manera por una red racional, ¿no?, de reconocimiento. Él quiere doctorarse, quiere estudiar, quiere actualizarse, ¿sí? Entonces evoca de alguna manera una estrategia racional de adquisición de autoridad, ¿sí? Busca instituciones de prestigio, etcétera, ¿sí? Es un sacerdote universitario, ¿sí? Yo les leo una pequeña cita que tengo de Bourdieu al respecto. Dice: el profeta se legitima en una actividad discontinua, necesitada a cada momento de captar la demanda religiosa del público a través de un servicio religioso determinado. El sacerdote, por el contrario, administra bienes de salvación en función de una división social del trabajo religioso, en la que la autoridad proviene de la función que desempeña y no del carisma específico. Esto es la capacidad de satisfacer la demanda de bienes de salvación del sujeto que desempeña el puesto, o sea, un funcionario sería, ¿sí? Ahora, una de las razones por las cuales, por supuesto, ustedes saben que cuando se abre un cuento y se lo disecciona, se pierde la gracia, pero bueno, ¿sí? Creo que parte de la comicidad, si quieren, del cuento, está en que se explicita desde afuera, o sea, alguien escribe un cuento sobre el campo y se posiciona fuera del campo, y uno puede ver de alguna manera así las pasiones, ¿sí?, pero desde una perspectiva en la cual no está uno inmerso. Y eso permite que desde esta posición descentrada veamos, si se quiere así, ese juego y digamos, ¿cómo se van a pelear por eso? ¿Sí? ¿Cómo puede haber ese lugar en el cual alguien acepte esa humillación, alguien acepte eso? Bueno, acá no sé cómo, pero incluso diría por ese precio, o sea, por ese salario, ¿sí? O sea, uno desde afuera, que ese tema no lo toco acá, pero uno desde afuera diría, ¿cómo puede ser que se maten así por eso? ¿Sí? Y bueno, hay casos. Porque lo que uno no está viendo, o está viendo, es lo que yo le digo, la ilusio. La ilusio es la creencia, ¿sí?, en la eficacia y en la legitimidad que tiene esa lucha. Y es condición necesaria para la subsistencia del campo. O sea, nadie que, si uno no acepta dentro de un campo que está luchando por imponer algo que le parece que es algo valioso, no estaría ahí, ¿sí? Entonces, de alguna manera es muy importante, ¿sí?, y sobre todo en filosofía, pero en todos lados, creer que uno está luchando por cierto capital y que hay ciertas estrategias, ¿sí? Fíjense que acá hay dos estrategias, una burocrática y otra carismática. En cierto sentido, en algún momento Bourdieu, y me retomó una discusión de Bourdieu con Boveles, que Boveles es un vigesteniano, si quieren ustedes, muy importante, y bueno, Bourdieu, sociólogo, y en la discusión, ¿sí?, y también estuvo Gadamer por ahí en una discusión previa, ¿sí?, Bourdieu lo que dice es que hay un problema que tenemos nosotros los filósofos, que es, bueno, en muchos campos, pero en el campo de la filosofía, que es el profetismo sacerdotal. O sea, nosotros lo que vemos separado es tensión en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ser originales, seductores, ¿sí?, carismáticos, con una, digamos, relación especial con los textos, pero por otro lado queremos y necesitamos ser académicos, tener currículum, etc.
Entonces, nosotros tenemos un problema, un trastorno, ¿sí? Por el tipo, ya van a ver, que creo que es el tipo de objeto que trabajamos, que es muy volátil, que es el lenguaje, y entonces nos puede dar, o nos puede generar, nos genera mucha energía respecto al capital, o sea, de alguna manera tenemos muy grande la intensidad de lo que buscamos, ¿sí? O sea, de alguna manera se plantea, no sé, el ser en cuanto ser, supongamos, ¿sí? Como dicho en Aristóteles, o no quiero, o por ejemplo, ¿sí? Como Wittgenstein dice en algún momento, mi trabajo se fue desde un trabajo sobre lógica hacia la esencia del mundo, la esencia de todo ser, a la mierda. O sea, no deja de ser como, bueno, estamos peleando por eso, ahí podemos dejar la vida, ¿sí? Bien. Entonces yo creo que sí da, de alguna manera, ¿sí? La gracia la genera, por un lado, el estar afuera y ver cómo se pelean estos dos bichos de esa manera, porque en realidad se pelean los dos, uno va entendiendo que en realidad son estrategias, y también creo que los filósofos nos podemos reír de que somos un poco Delgado y un poco Avellaneda, ¿sí? Queremos ser los dos, y no se puede. Y eso es un poco una tensión. Como si fuese que, a ver, dicho de alguna manera, nuestra fe, vista desde afuera, es una curiosidad, digamos, de carnaval, de parque de diversión, ¿sí? O sea, y es aquello en lo cual se nos va la vida, si quieren. Bien. Y me parece que esto va un poco y sigue a la idea de la filosofía como profesión. Les leo un pedacito de lo que dice en la discusión de Bourdieu con Boverés. Dice, fíjense que es muy bueno. La sociología de la profesión filosófica da instrumentos para radicalizar una ambición propiamente filosófica, en tradiciones que van desde Descartes a Wittgenstein. La ambición de disipar ilusiones. Y en el caso de Wittgenstein, de ilusiones sobre la filosofía que la filosofía contribuye a producir. Y después dice de manera un poquito más elocuente, me parece que hay que adquirir, y es posible hacerlo si uno se da el proyecto, el mínimo de cultura filosófica que hay que tener. ¿Para qué? Para protegerse contra las imposiciones filosóficas. Dice Bourdieu, es como el judo. Hay que saber lo suficiente para destruir a un gordo que viene a destrozarte la cabeza, aplastarte la cabeza con 3 conceptos de mierda. ¿Sí? O sea, es como que hay que saber usar la fuerza del otro. Entonces, claro, obviamente a mí me gustó mucho la idea esta del judo y además que pega bastante con nuestra... ¿sí? Yo creo que parte del judo, o sea, el judo contra la filosofía yo creo que no es sociológico, sino filosófico. Creo que Bourdieu lo está reconociendo un poco ahí. Hay que aprender algo de filosofía para que no te gane el gordo ese, ¿sí? Entonces, creo que una de las maniobras importantes e interesantes, creo que es la broma, el humor y el chiste. O sea, es una maniobra que permite usar la fuerza del otro, ¿sí? Del filósofo, del gordo este que nos viene a despanzurrar, ¿sí? Contra él. O por lo menos una, creo yo, de las maniobras que podemos destacar. ¿Sí? En el cuento, por ejemplo, hemos visto la, digamos, explicitación de qué? De la historicidad del campo. ¿Sí? O sea, lo que vemos nosotros, y cuando planteamos esta cuestión sacerdotal y profética, nos damos cuenta que el campo filosófico, tal como se entiende, que los actores no están viendo porque están jugando, ¿sí? Tiene que ver con una cosmovisión, ¿sí? Una cosmovisión que al verla en el chiste y al uno reírse, al verla en el cuento y uno reírse un poco, y al mismo tiempo reírse de uno mismo, libera cierta tensión. ¿Por qué? Porque al explicitarla nos permite de alguna manera discutirla. ¿Sí? O sea, la metodología, el canon, etc. Cuando uno ve ese tipo de peleas, se da cuenta también que la pelea por el canon no es que sea baladí, no es que no sirva, pero que también es una lucha que tiene ese otro componente, que no son componentes meramente filosóficos, sino que tienen componentes históricos, sociológicos, de clase. Si uno no reconoce esa historicidad, no puede, de alguna manera, transformarse, no puede transformar el campo. El problema es que la ilusio, o sea, el que uno juegue ese juego, implica que uno acepte, y parte de la autoría de la filosofía proviene de que
uno se sitúa en una posición, o sea, parte de la eficacia simbólica de los filósofos es considerarse atemporales. Entonces tenemos un problema entre ilusión y alucinación, si quieren, ¿sí? O sea, no quiere decir que eso vaya a, de alguna manera, acabar con la filosofía, ¿sí? Me acuerdo que hace poquito, en una charla con Leo Peruzzo y otra gente, decían esa frase: la filosofía siempre sepulta a los sepultureros. Siempre sepulta a sus sepultureros. Sí, bueno, el acto funerario, digamos, es constante en la filosofía, pero lo que yo creo que hay que entender que hay, digamos, hay muertos de los dos lados y hay sepultureros de los dos lados de la lápida, ¿sí? Hay filosofía de los dos lados de la lápida, ¿sí? Eso me parece que es lo que podríamos entender como una dislocación que tenemos, ¿sí? O sea, los filósofos luchamos también contra la filosofía, ¿sí? Y el tema está en cómo entrar en un campo, transformarlo, además un campo que siempre va a estar, siempre se va a segregar de alguna manera, va a adquirir formas históricas distintas, ¿sí? Por lo cual me parece que podríamos simplemente, yo leer un pedacito donde explicita o sí, desarrolla un poco mejor Bourdieu esta cuestión de la ilusión. Dice: un campo, es decir, un universo en el que se juega un juego determinado según determinadas reglas, no se entra si no se ha pagado algún derecho de entrada, como el hecho de poseer una competencia específica, como el griego, por ejemplo, el caso de José María, una cultura filosófica indispensable, y qué más, y una disposición al juego, un interés por el juego a la que denomino, dice Bourdieu, ilusio. El campo exige que se crea en el juego y que se le conceda al juego que merece ser jugado, que vale la pena. Es decir, los límites de alguna manera, todo juego pide eso. Todo juego implica una fascinación. Y parte del efecto simbólico, especialmente en el caso para Bourdieu, creo yo, de los juristas y de los filósofos, van a ver después porque si quieren, es que nuestra eficacia simbólica hunde sus raíces en esa, de alguna manera, autolegitimación histórica de la filosofía como saber especial. O sea, a nosotros nos creen por ser filósofo y por la tradición filosófica cuando hablamos contra la tradición filosófica. Si no, no nos creerían eso tampoco. El escéptico se tiene que, como diríamos después, subir al púlpito, ¿sí? El hereje se tiene que subir al púlpito para decir la herejía, ¿sí? Sigue Bourdieu un poquito más. Dice, el efecto de autolegitimación por universalización, o mejor, por deshistorización, es la base de la ilusión filosófica. Sin embargo, para conseguir este efecto de legitimación hay que pagar un precio. Y los filósofos son las primeras víctimas de su propia creación. ¿Por qué? Porque solo hacen creer lo que ellos mismos creen. Entonces, ¿cómo criticar ese núcleo duro? ¿Sí? Yo creo que esa es la razón por la cual es tan difícil poner en juego, en el caso de la filosofía, una ilusión, una fascinación tan poderosa como la nuestra, que es la de la búsqueda de una especie de palabra original. ¿Sí? Poder exponerla, ¿sí? Necesitamos alguna forma de disrupción que sea muy, digamos, que sea el yudoka ese, ¿sí? Creo que por ahí el chiste y el humor es una posibilidad. Ustedes saben, en algún momento, bueno, Wittgenstein dice, se podría hacer un buen libro de filosofía que constase solamente de chistes. ¿Sí? Eso es un poco, lo dice en una charla a un colega, ¿sí? Ahora, yo creo que Wittgenstein no solamente quería escribir chistes particulares, sino también que pensaba que la filosofía, fíjense, dicha desde un lugar profano, pierde su eficacia y allí puede hacer reír, llorar, dar lástima, que es un poco lo que quería hacer con el cuento. O sea, la ilusión de saber ahistórico, de portadores de un lenguaje codificado, de objetos especiales, ¿verdad? Que hunde las raíces en
los sabios de la humanidad, que se remonta siempre a si es que ha ido al baño o no Platón, si es que Tales, Protágoras, es decir, nos remitimos a una cuna siempre, es parte de nuestra eficacia, y una de las formas de ponerlo en duda, por ahí no es solamente escribir dentro de la misma tradición, bajo esa misma ilusión, sino desde afuera reírse y reírse con eso de uno mismo, y de esa doble condición, porque en la modernidad estamos sujetos a las condiciones históricas que está sujeta Delgado, ¿sí? De un saber que tiene que estar, ¿sí? Respaldado institucionalmente, racionalmente, burocráticamente, ¿sí? Pero de alguna manera es muy difícil para nosotros sacarnos el carisma, ¿sí? Sacarnos la idea profética, la idea avellaneda, porque es la que nos da autoridad. Si no, todo el mundo en filosofía, no hay nadie que no se queje cuando tiene que llenar una planilla de CONICET o de SIUN, y siempre dicen, nosotros no estamos para esto, ¿verdad? ¿Qué pongo acá en esta categoría? ¡Qué horror! Utilidad, pero ¿para qué me preguntan por la utilidad? El campo de aplicación, el mundo entero, el cosmos, los agujeros negros, ¿verdad? O sea, siempre nos creemos que somos, o sea, porque no estamos en la grilla, nos creemos supragrilla y somos infragrilla o no grilla, ¿me sigue o no? Entonces, de alguna manera, eso es la expresión, me parece a mí, de la fantasía, ¿sí? Profética, ¿sí? Que forma parte de nuestro carisma, si quieren hablar de las, ¿sí? De distintas órdenes religiosas, el carisma nuestro, carisma entendido como la... Por eso también nos creen, porque vamos y hablamos, y ahora va a hablar un filósofo, ¿sí? Pero claro, el filósofo cuando tiene que llenar una ficha le parece una cosa tremenda. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo que tengo que currículum? Y yo soy lo que soy, ¿sí? Ahí me invento cada día. ¿Así? Todos los días te inventas. Sale bastante parecido, ¿sí? Lo cual hace pensar que no sos un invento, sino sos un producto, ¿sí? Bien, por supuesto, no hay filosofía si no hay algo de esa ilusión, me parece. En el caso, por ejemplo, del escéptico también. Pensemos, por ejemplo, la oposición esta, ¿no? Por ejemplo, Heidegger y Wittgenstein. Heidegger habla de la palabra original, el lenguaje es la casa del ser. Y Wittgenstein me parece con más conflictuado, dice, yo lo que busco es la palabra que me libere de la filosofía. O sea, lo que está diciendo me parece, yo lo que quiero es zafar de esto, ¿sí? Por eso es que dice, en algún momento, la filosofía implica, dice, dominar el sentimiento, no solamente el intelecto. Porque dice, a veces cuesta tanto no hacer metafísica, no ser profeta, como contener las lágrimas. O sea, es como una especie de tendencia, ¿sí? No solamente el filósofo, de todos a filosofar, pero en el caso del filósofo, como que, bueno, sí, la nada, no voy a comer nada, la nada nadea, siento la nada, ¿me sigue? O sea, inmediatamente pareciera que ahí se está colando algo de la megalomanía, ¿sí? Filosófica, ¿sí? O sea, pero yo creo que el sentimiento del cual habla Wittgenstein, sí, que hay que refrenar y que hay que contener las lágrimas para no hacer metafísica, no es un sentimiento que emane del sujeto, sino del campo. Es lo que Bourdieu llamaría hábitos. O sea, es lo social hecho cuerpo, es el campo hecho cuerpo. No es una sensación, emoción personal. Es parte de una configuración de disposición y de posibilidades, ¿sí? Que da el campo filosófico. ¿Sí? Entre ellas esta bueno, de querer decir algo tremendo, ¿sí? Mañana expongo, ¿sí? ¿Qué puedo poner? No sé, pero todos vivimos esa magia, ¿sí? Por supuesto, no solamente la filosofía, ¿sí? Ahora, ya voy cerrando, sí, pero ahí me parece que podemos entender algo y creo que podemos aprender algo también sobre la cuestión de la risa. Yo creo que la risa, en ese sentido, es positiva, es parte del judo y funciona como una negación, y creo que cuando es buena la risa, es una actitud que al fin de cuentas es una actitud frente al todo, que es un existenciario. Porque el humor, fíjense, en el caso de que estamos proponiendo el cuento, propone una cierta distancia de una cierta lógica de interacciones
pero que supone que a la larga me pregunte por la lógica propia del campo mío también. O sea, si yo digo, miren qué estúpidos estos que están peleando por esto, ¿y yo por qué peleo? ¿Y quién me podría narrar a mí peleando con un Delgado, con un, ¿sí? A mí mismo peleando contra otro también, ¿sí? Fíjense ustedes esto de la distancia que ya después me van a corregir, pero en alemán komisch es cómico y también es lejano. Extraño sería, ¿sí? Por eso a mí me pasa en realidad, porque cuando pongo en el traductor algunas cosas de Wittgenstein me sale raro, ¿sí? Entonces ahora yo creo que quisiera postular esto, ¿sí? Lo contrario de la broma, del humor, de la risa, siempre hemos pensado que podría ser la seriedad, el llanto, pero creo que en realidad lo contrario de la risa es otra risa. Es una burla, digamos, si quieren, que se queda a mitad de camino, que hace la toma del judo, pero no cree que él esté peleando. Alguien que se ríe de un campo o se mofa de una lógica de interacciones, pero no es capaz de entender que sus propias interacciones, su propia lógica también está en juego. ¿Sí? O sea, lo contrario de la risa, creo que una risa que se burla, pero que es, de alguna manera, una risa que no busca y que más bien es intencionalmente desafectada respecto a la comprensión del otro. ¿Sí? O sea, no puede, de alguna manera pasa como lo que ocurre cuando Schutz plantea esto del extranjero. El extranjero, el que viene de afuera, ¿sí? El raro, le plantea un dilema al grupo, que es que alguien de afuera que viene muestra la contingencia de las propias prácticas, porque es alguien que ahí está, vivito y coleando, que viene de otro lado, que no come, que mezcla el pescado con esto, que come carne los días de Semana Santa y ahí anda. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre va a ser una afrenta para nosotros. Ahora, yo lo que puedo hacer es la mala broma de reírme de ellos como hacen las cosas, puedo entender que a través de ellos puedo comprender la contingencia de mis propias prácticas. El extranjero puede ser una posibilidad para conocerme a mí, y si en realidad eso es lo que nos da miedo del extranjero. ¿Sí? O sea, yo creo que, digamos, lo contrario de la filosofía también es la mala filosofía, que es este mismo tipo de filosofía, en el mismo sentido de la broma. ¿Sí? O sea, en alguna medida, ¿sí? Me acuerdo que en la reunión anterior, nuestro antropólogo Vítor nos decía, planteaba una situación de, de un misionero y un indio, y, y preguntaba si había diálogo. Entonces ahí uno podría decir, bueno, ¿hay diálogo ahí? Hay diálogo si no hay ningún interés por, digamos, por entender al otro y a la contingencia de las propias creencias. Y en eso estoy pensando, por ejemplo, típicamente ustedes se conocen ya, o algunos conocen, la crítica de Wittgenstein a Fraser, o sea, que le critica a Fraser cuando va a estudiar a los Andes, que dice, estos estúpidos danzan para que venga la lluvia, cuando en realidad lo que hacen ellos es danzar cuando hay lluvia, en la época de lluvia, no son tontos. Lo que están haciendo es acompañar de alguna manera los ciclos de manera ritual. Pero Fraser cree que ellos tienen una creencia causal en la eficacia de la danza. ¿Sí? Les leo una famosa cita. Qué estrecha es la vida de espíritu para Fraser. Y consecuentemente, qué incapacidad para comprender una vida que no sea la de un inglés del tiempo. Fraser no se puede imaginar que no sea en el fondo como un párroco inglés de nuestros días, con toda la imbecilidad y la mediocridad. O sea, lo que le dice a Fraser es que es incapaz de entender, ¿sí?, la vida espiritual de los otros, porque lo ve como mala ciencia, en vez de como práctica, ¿sí?, que acompañan, por ejemplo, las estaciones en esa comunidad. Eso creo yo, hay muchos casos de humor en los cuales está dada este tipo de incomprensión. Y hay una joya, que no sé si lo han visto alguna vez o han leído alguna vez, que se llama El antropólogo inocente, creo, de Nigel Barley, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque él va a una tribu, ¿sí? Que significa la tribu los nadie, y resulta que la tribu lo deja que se equivoque. Entonces, por ejemplo, lo saludaba a todos con la palabra coño, pero lo
Los de la isla lo dejaban. ¿Por qué? Porque se reían de él. ¿Sí? Hay un montón de anécdotas. ¿Qué hay hoy? Dice, hoy hay el festival del hombre con que tiene que tiene las púas en el pelo. ¿Y cuál es ese? Pero no tiene púas. Ah, no, no ha traído. O sea, se da cuenta de que él que creía que se estaba riendo de los otros terminó siendo objeto de la risa y entendió que no. Y bueno, y después escribió ese libro fabuloso, por supuesto, light si quieren, pero es como si fuese una especie de Fraser que se da cuenta que ha hecho mal en creer que iba a hacer ahí el doctorado, porque quería hacer un doctorado ahí, se va, empieza a estudiar y no entendía por qué, y encima ni siquiera le ponía pila, entonces terminó cometiendo un montón de errores de los cuales después se dio cuenta y es muy interesante cómo se le ríen. Claro, porque si no siempre está esta cosa, han visto Bourdieu y los Assandes, o sea, como si fuese que eso Wittek lo trabaja muy bien, como si fuese que la antropología, digamos, fuese el individuo, persona, Bourdieu versus la tribu entera, o sea, no con uno, ¿sí? Porque no tienen nombre, son una especie de algo, ¿sí? Voy cerrando, ¿sí? Bueno, para cerrar, esto todavía no lo tengo claro, pero me parecía que podía admitir cierto cierre cósmico. A ver, cada campo tiene un ilusio que es una creencia de autoridad que funda la posibilidad de la eficacia simbólica de las prácticas. La filosofía, todo campo para Bourdieu, existe en la medida en que haya un capital específico que genera una fascinación, cuya contraparte es la ilusio del sujeto, que es parte del hábito. Bourdieu no borra de un plumazo la tradición discursiva tan importante como la filosofía, pero no puede sino notar que el problema del campo es que tiene poquísimas posibilidades de cuestionarse por la magnitud de la carga simbólica. El antifilósofo no abandona el campo, busca nuevas estrategias. Y el humor, creo yo, que es una de las formas, una de las maneras de subvertir la seriedad del canon y plantear una transformación de filósofo portador de verdad. Y el otro humor que decíamos se basa en la renuncia, digamos, si quieren, en un cierto, no sé si la expresión es asedia, ¿sí? Una pereza mental, pero intencional, ¿sí? De empatía y de alguna manera, ¿sí? Como una especie de virtud negativa, epistémica negativa, ¿sí? Quizás la filosofía tiene un lugar especial en la medida en que pueda alucinar acerca de qué, o pueda discutir acerca de la ilusión misma. Creo que la filosofía puede aportar respecto a, a la creencia autopoética de la filosofía que nos da poder sobre las cosas. Y además nos da autoridad frente al mundo. ¿Sí? Nadie se levanta a la mañana si no tiene algo por lo cual piensa que vale la pena. ¿Sí? O sea, de alguna manera el filósofo, si quieren, se diluye, me parece, también en todos, o al mismo tiempo adquiere una especialidad que es ninguna. En filosofía, entonces, la muerte es dejar de pensar, de leer y de interpretar. Y es por eso que nuestro personaje Delgado le ha conferido a Avellaneda, en realidad, una vida eterna, al menos un infierno. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias. No sé si habrán entendido. No sé quién quiere moderar, capaz que Cristina, Guadalupe. ¿Cristina? ¿Querés que modere yo? Sí, porque yo le voy a sacar la palabra a todos. Sí, hoy ya has tenido las palabras que pasamos a los otros. Bien, ¿hay alguien que quiera preguntar, comentar? Si no, voy a empezar yo como la... Hay manitos levantadas, Cris. Sí, tienes razón. Es que y hay una pregunta primero. Hay una pregunta primero en el chat que dejó Sebastián, que se tuvo que ir, que no sé si Santiago quiere responderla. No sabía si esperar que vuelva, porque Sebastián dice que va a clase y tal vez vuelve, entonces bueno. Vamos avanzando con las preguntas de los otros, a ver si Sebastián tiene tiempo de volver, ¿sí? Lo que yo no he visto en qué orden se levantaron las manos. Levanté yo, después Martín, y después Javier, y después Ana. Perfecto, así me aparecen en la pantalla.
Bueno, Guada, estás primera Bueno, para preguntar. primero, bueno, gracias por la charla. A mí se me abren un montón de preguntas y me parece que además es interesante repensarlo desde la sociología, pero me cuesta ver la especificidad de la filosofía en la descripción que hiciste, digamos. Me parece que vos das muy buenos elementos desde Bourdieu y desde la sociología para pensar las humanidades en general, pero me cuesta ver específicamente qué sería, cuál sería la característica especial de la filosofía, más allá de como ese autoelitismo que tenemos, pero me parece que eso también se encuentra en otras disciplinas. Entonces, bueno, la primera pregunta sería esa, digamos, ¿qué te parece a vos desde esto que estás tomando, lo que caracterizaría el campo de la filosofía? Y de todas formas creo que está buenísimo repensar el humor como una herramienta filosófica también, como parte del método filosófico, para repensar la filosofía. Ahí hay como una metafilosofía, me parece que eso está bárbaro. Y dos, con respecto a lo de Sigeva, para los que no son de Argentina, es un sistema de carga de datos que ahora nosotros utilizamos para hacer carrera docente, y además tiene todas pestañitas, entonces vos tenés que ir subiendo tus antecedentes en esas pestañitas. Bueno, yo no creo que sea problema del filósofo cargar ese maldito sistema, sino que tiene que ver con las condiciones de trabajo que tenemos los universitarios. Y eso tiene y eso es como un comentario como para seguir hablando de la primera pregunta. Una cosa es la filosofía per se, y otra cosa es la filosofía académica en la universidad de hiperespecialización en el siglo XX-XXI, que da una especificidad a la profesión, ¿no? En la que estamos metidos en un nivel de burocracia que creo que no es propia del filósofo. Creo que el que tiene que cargar Sigeva, odie Sigeva, haga la profesión que haga. Entonces creo que tiene que ver ahí con las condiciones de trabajo que no son específicas solamente del filósofo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como mis dos comentarios. Muchas gracias, Guada. Muy atinente y pertinente las preguntas. Yo creo que vos estás siendo una alienada más, que piensa que trabaja, cuando vas a tu casa, esa es la visión tuya, no digo que vos te estoy gastando, ¿sí? Pero de alguna manera vos estás pensando que, bueno, además tengo esa profesión, además lleno de Sigeva, pero en realidad soy filósofo. Yo no creo que se pueda escindir eso. Me parece que eso es algo que es inherente. Si vos querés pensar, vos pensás que vos podés ser filósofo y, no sé, y en tu casa, no sé, yo juego al Candy Crush, pero eso no significa que yo sea un Candy Crushólogo que hago filosofía cuando salgo. Entonces, Es como al revés. Entonces, Ok. me parece que ahí la cuestión está en que me parece que no es que alguien, no soy alguien a quien le pagan por pensar y que después lamentablemente tiene que llenar el Sigeva, era una metáfora por supuesto, ¿no? Sino que las condiciones de la filosofía en este profetismo sacerdotal quieren mantener las condiciones proféticas, ¿sí? Carismáticas, seductoras que necesitamos para que nos crean, y al mismo tiempo insertarnos en la digamos, modernidad, en la burocracia, que es inevitable también. Entonces, por ahí me parece que el gesto de yo soy filósofo, no estoy para esto, es muy común. No digo que no le pase a lo físico, pero yo aseguro que nuestra incomodidad es mayor y es más pedante. ¿Me sigue o no? Eso es lo que pienso. Y eso, la especificidad de la filosofía, del campo filosófico, tiene que ver con una configuración histórica que va cambiando, que de alguna manera ¿cómo puedo saber yo qué es la filosofía? Bueno, es todo un campo que tiene que ver con el trabajo y una metodología de trabajo de ciertos textos, ciertos temas, ciertos autores, que siempre está en pugna, ¿sí? Y que de alguna manera, si quieres vos, se juegan del lado más visceral, nos jugamos la interpretación última, ¿sí? De ese canon. O sea,
Y también nos jugamos a imponer el canon. Es todo móvil, ¿sí? Pero yo diría que eso es, si vamos a Bourdieu o a la sociología de la filosofía que plantean, nosotros, la meta nuestra es la originalidad, la palabra original. Queremos ser originales, queremos decir algo que no ha dicho nadie, o queremos subirnos sobre los hombros de Platón todo y saltar. Eso. No sé si... Una mínima aclaración y ya le doy la palabra a Martín. Digo, yo no digo, broma, estoy no, de acuerdo. te ayudo, te estoy usando. No, con eso de que es broma, no es la excusa para todo. Pero digo, En el yo no sentido de aquí. estoy... Está bien, pero digo, que uno pueda criticar el nivel de burocratización en nuestras condiciones de trabajo no significa que uno piense en esta idea del genio, de la palabra, digo, uno puede criticar las condiciones de trabajo, pero no porque uno se crea el filósofo que va a tener acceso a la verdad, porque son Obvio, terribles las pero me condiciones de parece trabajo que que yo, tenemos. porque los conozco a ustedes, digo que especialmente en los filósofos, y porque me conozco a mí, está esa indignación griega, ¿sí? Me quiero decir antigua, ¿sí? De querer encorsetarnos. Y eso le pasa a todos, no solamente a los filósofos, sí, pero a nosotros nos duele más. Me parece, eso lo pongo a consideración. Gracias, Guada. Martín. Bueno, buenas. La verdad que me gustó muchísimo, me llevó a pensar unas cuantas cosas que tengo anotadas. A mí siempre me interesa esta parte de para qué está la filosofía, para qué sirve. O sea, no porque no crea legítima la crítica a la utilidad, sino porque yo siento que la filosofía muchas veces se ocupa más de legitimarse como académica que como saber. No sé si me explico, pero se ocupa más de legitimarse su condición ahistórica y su trascendencia que de lo que puede dar como disciplina, digamos. Y que parte de esa grandilocuencia y esa megalomanía y ese subirse al caballo que vos planteás, me parece que se ve también en eso de no querer responder esa pregunta. Que la pregunta por la utilidad parezca insolente hacia la filosofía. Y me gusta mucho pensar en la risa como denuncia, o sea, en lo cómico como posibilidad de denuncia, como habilitando la oportunidad de revisar los conceptos. Que después uno la tome o no la tome, bueno, ya es cuestión de cada uno. Pero la risa yo creo que sí habilita ese punto de crítica. Y después, por ahí es medio escandaloso, pero bueno, a mí siempre me sonaba relacionar el término, digamos, relacionar la manera en que se mueve la filosofía académica un poco con la necrofilia, en el sentido de que estás todo el tiempo atrás de lo que se dijo y muy poco atrás de lo que queda por decir o de lo que se puede aspirar a decir. Hay poco lugar a lo nuevo, en el sentido de que todo tiene que estar sustentado atrás de alguien que haya dicho algo similar antes. Y si bien creo que es importante esa base académica, yo por ahí, desde el lugar de alumno, de alguien que está recién tratando de entrar, me parece que estaría tan buenísimos espacios como estos donde, digamos, hay una búsqueda de esto de decir algo nuevo. Porque yo escuchaba recién, profe, que vos decías esto de que el filósofo está siempre en busca de la originalidad. Pero no, digamos, yo creo que es cierto, pero al mismo tiempo no suele ser consecuencia, porque está buscando siempre para atrás. No sé, son impresiones, digamos. Gracias, Martín. Sí, lo que pasa es que la ilusión de la originalidad, o sea, de querer, bueno, yo me voy a poner a pensar solo. Tengo que pensar a partir de algo también. No es que dejemos de lado esa tradición. Y no podemos, y también esa ilusión de que somos autopoéticos nosotros. Lo que pasa es que la eficacia nuestra, digamos de alguna manera,
nuestro conocimiento se basa en un desconocimiento, ¿sí? En el desconocimiento de nuestras raíces históricas, sociales, etc., ¿sí? Entonces ahí nos subimos y somos esos Avellaneda, ¿sí? De alguna manera queremos buscar la palabra perfecta, el momento perfecto, ¿sí? La palabra original. Y eso tampoco existe. O sea, la crítica va por ahí, ¿sí? O sea, es así el campo, y uno puede hacer algunas transformaciones o plantear a través del humor como una herramienta una discusión sobre el canon y sobre, y sobre digamos, los métodos y los modelos también, si quieres, ¿sí? De personajes, ¿sí? Pero sí, muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Le toca la palabra a Javier. Vale, hola, ¿qué hay? Buenos días. Digamos que veo un efecto terapéutico en tu charla muy positivo y por lo tanto tampoco querría yo ser demasiado negativo, es decir, y sobre todo en estos ámbitos, porque ya sabemos que entre los wittgensteinianos hay cierta tendencia al mesianismo y a convertirse en delgaditos, y de vez en cuando sale algún Avellaneda, que es una reencarnación de Luis en el siglo XXI, con lo cual me parece que está bien el mensaje de fondo, pero yo me quiero resistir a esta visión que no deja de parecerme muy cínica, ¿sí? Claramente posmoderna, evidentemente, ya el autor sociólogo es muy posmoderno, que yo la verdad no me reconozco. Yo no digo que no haya Avellanedas, que no haya delgaditos, y quizás hasta cumple su función, algo diré después sobre eso, ¿sí? Ya hasta tienen su lugar ahí. Yo no digo que no estemos todos de alguna manera pues con nuestro ego peleando y que alguna vez queramos imponer nuestras ideas o quedar muy guay. Evidentemente yo aquí quiero quedar bien con vosotros para que me volváis a llamar y ya que me has invitado a quedarlo bien, pero desde luego yo eso no es lo que intento hacer y no es mi concepción de la filosofía y sobre todo de ser buena filosofía. Y yo creo que fundamentalmente lo que se está uno olvidando ahí es que lo que es la filosofía es diálogo. Y entonces el buen filósofo no es el que tiene la verdad y el que es capaz de transmitir la verdad. Eso, una vez más, eso es efectivamente un profeta. El buen filósofo es el que sabe dialogar con el otro y entonces el que sabe atender a sus razones, aprovecharlas cuando le es necesario, es presentar sus razones de la manera adecuada en el contexto para que al otro le sean accesibles, aprovechables, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues evidentemente no hay nada inventado, claro, todo es el eterno retorno de lo mismo, pero lo mismo, ¿verdad? Vuelve el asno, pero cada vez que vuelve es diferente. Aquí lo interesante es cómo en la discusión que estamos llevando a cabo hoy, por ejemplo, sobre el humor y todo esto, o en su día sobre las falacias y las epidemias de falacias, o lo que discutamos cada día, pues cada uno va haciendo su aportación, su forma de ver. Claro está, utilizamos nuestras herramientas, que es la historia, ¿sí? ¿Qué malo hay en volver a Platón y Aristóteles? Que son nuestras herramientas, ¿sí? Con lo cual, yo no lo veo, sí, quiero decir que no creo que eso sea la filosofía, y quizás ahí hay una forma de ver la filosofía que tiene que ver mucho con la forma de ver la argumentación en general que estamos padeciendo. Bueno, eso sería un poco el primer punto. Entonces yo, desde luego, cuando doy clases no intento convencer al alumno de lo que es verdadero y lo que es falso, ni me creo en posesión de la verdad. Cuando me toca explicar a Frege, explico a Frege, cuando me toca Carnap, y cuando me toca Wittgenstein, y cuando estoy en una charla o en un congreso aquí, no intento convencer a nadie de nada. Yo intento quedar bien, por supuesto, ¿sí? Que se vea que soy un tío audaz y rápido y no sé qué, pero no intento convencer a nadie, ese no es mi objetivo. Y no me creo en posesión de la verdad, porque si me creyera en posesión de la verdad ya no hablaría con nadie, es decir, ¿para qué iba a dialogar? Efectivamente. Bien, eso con respecto a una cosa, con respecto a algo que comentó Guada y que yo insistiría también por ahí, ¿sí? Como, bueno, ¿cuál es el verdadero mal? Ya que hacemos sociología, ¿sí? Del conocimiento, de nuestra situación, de la filosofía de la academia, ¿cuál es el verdadero mal? Yo no digo que no haya Avellanedas y delgaditos, ¿sí? Y es más, yo diría que en algún sentido también forma parte de las reglas del juego. O sea, yo lo que tengo que ofrecer es esto para contrastarlo con lo que ofrece el otro, como digo antes, para que en el diálogo de muchas partes y muchas visiones distintas, pues podamos ganar. Con lo cual, que haya el súper especialista, incluso me tengo que decir, el dogmático que solo quiere hablar desde Wittgenstein y nada más que Wittgenstein, pues tiene ahí su papel. Desde luego que si todo el mundo jugara solo así, sería un desastre el diálogo filosófico. Sí hace falta gente más estética, que esté más entre medias, etcétera, etcétera. Pero eso, vamos a decirlo así, no diría que no es genuinamente filosófico, ¿sí? Porque, bueno, al fin y al cabo, como un poco decíamos, al menos se lo cree esa persona. Pero si nos vamos a cuál es el mal que yo detecto en mi entorno directo contemporáneo, pues me voy a la de Guada. Es decir, yo lo que veo es que hay unas actitudes ahí de muchos profesionales filosóficos que simple y llanamente es que no se creen nada, es que no son filósofos. Es que lo único que hacen es conseguir méritos de estos académicos, aquí es la NECA y otros organismos estos terribles, para poder seguir haciendo crecer la bola, meter otra gente, etcétera, etcétera, y no se creen ni una palabra de lo que dicen. Sí, entonces yo diría que ese sí que es el verdadero mal. Sí, me atrevería a decir que este otro
bueno, relativamente, quizás en tiempos era un mal que aquejaba mucho la academia, ¿sí? Hoy en día, como ya no creo que sea la opinión, la actitud proliferante, ¿sí? Veo otras actitudes distintas ahí también que están con ellos, pues no veo que el segundo mal. Y bueno, ya tercera observación con respecto al uso de la risa en el discurso filosófico, me ha gustado mucho, es decir, además me parece que has venido a completar otras cosas que hemos tratado aquí otros personas, porque tú has sido más, no tanto como herramienta cognitiva para entender las reglas, para ver nuevas aplicaciones de las reglas, sino como una herramienta para llevar a cabo el debate filosófico, casi como para producir las actitudes adecuadas, ¿verdad?, en los que participan ahí, ¿no? Para salirse de dogmatismos, para salirse de actitudes muy agresivas, para poder también denunciar, ¿sí?, comportamientos, etcétera, etcétera. Bueno, quizás ahí sí, solamente que me pareció que al final lo señalabas, pero igual no lo entendí bien. Quizás hay una función de la risa, y yo tengo que decir que es la que más uso, sobre todo en clases, ¿sí? Porque claro, me vienen allí los alumnos todos dignos, esperando una vez más, efectivamente, parece que empieza a hablar el oráculo de Apolo en Delfos, ¿sí?, que es quitarle seriedad al asunto. Es decir, mira, esto es juego, esto es explorar, vamos simplemente a explorar opciones, vamos a ahora hacer algo lúdico que es, mira, sí, miramos a ver qué se sigue de aquí, qué podría ir mal, sí, ya tendréis vosotros tiempo, siempre insistir en eso, sí, no hay que, sí, ya tendréis después tiempo, es decir, horas, meses, semanas y años para darle vueltas a esto y formarte tu verdadera opinión. Pero ahora vamos a hacer algo que sí, que también es útil, que es jugar. Y me parece que en ese sentido el humor también puede ser muy... Sí, el humor y el juego también. Yo no es por nada, pero utilizo muchas veces juegos de niños y todo esto, como los que dice Wittgenstein, para explicar cosas. Pues me parece que también, sí, puedes tener esa función, pues, destraumatizadora o algo así, ¿sí? De quitarle seriedad al asunto y por lo tanto ese riesgo parece que uno corre si dice opiniones que pueden ser tonterías, de lo que esté, etcétera, etcétera, diciendo, bueno, mira, ¿sí?, nos lo tomamos todo a risa y yo casi me atrevo a decir, desde el principio, ¿sí?, nos llegamos a tomar todo esto, ¿sí? Bueno, pues estas consideraciones intempestivas, ¿sí?, son las que quería hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Sí, yo no sé si lo de postmoderno, pero a ver, en primer lugar, la especificidad me parece que nos diese un poco de temor, así que no tenemos el objeto tan... somos colinderos con muchas otras cosas, digamos, también con muchas otras disciplinas, y por ahí, digamos, o sea, si estamos buscando filosofía pura, sí nos vamos a encontrar, me parece, más con los aspectos más, digamos, con los modelos o los arquetipos más arcaicos de filósofos, ¿sí? O sea, de la búsqueda de la originalidad, etc. Por supuesto, uno hoy diría a los alumnos, por lo menos que lean. O sea, por ahí uno puede criticar, o yo veo que muchos critican, o que se han quedado en, bueno, che, pero este ni lee, ¿sí? Ya quisiera yo que sean unas hormigas trabajadoras, que hablan en griego, etcétera, y en francés, como lo hace Delgado, como lo hace Avellaneda. Ya quisiera que tengamos, que tengamos nosotros y tenga el otro esa cultura, ¿sí? Y también uno quisiera la capacidad crítica, que ninguno de los dos está. Eso me parece que está muy bien lo que vos dices. Ahora, me parece que la idea de diálogo tuya está, es un deber ser. Quizás vos seas el deber ser de todos, lo digo en serio, ¿no? O sea, vos sos nuestro modelo de vida, vos sos nuestro elefante blanco. Vos, ya nosotros tenderíamos, quizás, o reencarnaríamos en vos. Lo cual, sí, pero en alguna medida, no sé si me seguís lo que digo, me parece que vos tienes, en serio que tienes como una característica muy especial, y eso tampoco te ha valido muchos amigos. Yo sí soy tu amigo y todos somos tus amigos, pero tampoco si te has topado con esto, que es, y porque vos lo has dicho de alguna manera, y sí, con esta cuestión del dueño de la verdad o del dueño de la no verdad, eso sí lo hemos topado todos, o el dueño de la originalidad. Y forma parte un poco de nuestro campo. Ahora, en el sentido de que podríamos decir que este trabajo vale para todos menos para Vilanova, quizás.
Nada, digo en broma, ¿sí? Pero sí, tenés razón con respecto al diálogo, me falta ahí un modelo más. Solo un segundito, sí, sí, No, sí te entiendo. O sea, no, por eso insisto que está bien el espíritu de la charla, o sea, recordar esto, decir esto. Lo único que quería ahora, sobre todo pensando en los más jóvenes, es decir, no que hago también hay mal. espacio para nosotros. Efectivamente, o sea, uno conocemos muchos Avellanedas y muchos delgaditos, y voy a decir que quizá los peores no son esos, son los impostores, ¿sí? Los que más nos joroban la vida. Pero bueno, que hay espacio para otros. Yo tengo muchos colegas que no son así, vamos, que como vosotros mismamente, pues bueno, pues abiertos a todo y más preocupados por entenderse. Bueno, vale, todos, venga, ya está. No, Todos no, somos gallegos. yo estoy de acuerdo con vos y sobre todo en esto, que quizá el nuevo es un bullshitter, ¿sí? O sea, alguien que no le importa ni la verdad ni la mentira, ¿sí? Que el nuevo modelo es alguien que utiliza, que digamos, la burocratización esa, ¿sí? Quizá en otros lugares, no, pues yo estoy históricamente condicionado aquí también, de alguna manera, aunque los conozco a todos, pero, ¿sí? Y entonces, en otros lugares, la burocratización ha generado estos bichos nuevos que son competitivos, etcétera, que trabajan para el currículum, digamos, una especie de, sí, y que de alguna manera ni les interesa lo que haya por fuera de eso, ¿sí? Entonces también ahí se da que sí, digamos, la competitividad dentro del campo adquiere otras herramientas que son las que vos señalas, ¿sí? Entonces sí, me parece que eso sí, quizá estoy haciendo una crítica más a una cierta tradición y que quizás ha generado la burocratización, ha generado también este otro destilado que es porque es histórico, es un campo, ¿sí?, vivo, este destilado que es un bullshitter, ¿sí?, o una especie de o alguien que habla y que es indolente respecto a la verdad y la mentira, ¿sí? Pero yo no estaba diciendo la verdad y la mentira, sino yo decía de la originalidad. Y eso no es exactamente igual, si quieres, ¿sí? Porque hay una cuestión ahí de que ahí sí, en la originalidad está el bullshitter, si querés, porque por ahí el bullshitter lo que busca es ser original a cualquier costa, pero lo tengo que trabajar y no lo sé. Y lo del humor, gracias, sí, yo justo trabajo eso porque hemos preguntado muchas veces cuál es lo contrario del humor, etcétera, para utilizarlo, y me parece que podía dejar esas cuestiones como para seguir trabajando. Así que muchas gracias, Javier. Y lo mismo repito, que quiero que ojalá todos fuésemos como vos. En serio lo digo, ¿no? En serio lo digo. Gracias, Javier. Le toca la palabra a Ana. ¿Estás, Ana? Tal vez. Sí, Ay, hola, perdón. Estaba, no, está es bien. que me pasé al celular y todavía no sé manejarlo muy bien el Zoom por este lado, pero ahí está. Bueno, me encantó Santiago, me pareció muy interesante y me ha despertado un montón de preguntas, así que voy a elegir a ver un par. A mí me interesaba lo que vos mencionás ahí como el efecto de la filosofía que tiene que ver con una autolegitimación por universalización, decís vos en ese momento, o por deshistorización. Eso me ha parecido como bien interesante, esta búsqueda de la palabra verdadera, como que eso funda nuestra eficacia, si es que te entendí bien. Y mi pregunta es, o sea, si esa ilusio de la que hablas es inevitable eh, para el juego filosófico, porque da la impresión de que sí en el texto, entonces, bueno, si despejamos la ilusio, ¿qué queda? ¿Y qué autoridad? Porque vos también hablas de la autoridad y del filósofo, ¿no? ¿Qué autoridad crees que le cabe, si le cabe alguna autoridad al filósofo, o no debería tener ningún tipo de autoridad? Y también con respecto al final de tu texto, cuando hablas de, bueno, si algún valor tiene la filosofía como en relación, como que le quedaría el valor de despejar esa ilusio, pareciera, si es que entendí bien. Pero bueno, una vez que despejamos la ilusio, ¿qué queda? ¿Qué rol le queda al filósofo? ¿Qué actividad sería la filosófica fuera de despejar? Si no, quedaría como un juego interno que no tiene mucho valor para nada más, me da esa impresión. Y Bien. no sé, yo recordaba a Wittgenstein, pero bueno, yo no sé tanto de Wittgenstein como ustedes, como muchos de los aquí presentes, que a mí siempre me genera como esa interrogante Wittgenstein con respecto a, bueno, está criticando la filosofía, pero está haciendo filosofía también, pero al mismo tiempo pareciera que solo la ve como algo negativo. Siempre me da como esa sensación. Yo no sé si es mi sensación errada o si él está diciendo que hay que acabar con el juego filosófico, pero jugando. Entonces, como esa cosa contradictoria.
Bueno, no sé si se entiende, a mí esto Sí. siempre me genera mucha inquietud en Wittgenstein y quiero saber qué opinas sobre ese aspecto de su filosofía. Bueno, y la última pregunta es sobre esto del humor en la filosofía. No me queda muy claro cómo funcionaría, si podés como aclarar un poco más sobre el humor como estrategia filosófica. Vale. Bueno, ahí le siento a la Pía. Sí, sí, ella también quiere participar. Somos así. Hay un libro de Aira, de César Aira, que se llama El mago sin magia. Resulta que es un mago que tiene poderes mágicos. O sea, no tiene truco, hace magia. Entonces lo que no puede hacer nunca es ir a un congreso de magos, que siempre quiere ir porque no le encuentran el truco. El problema es que no tiene truco. ¿Sí o no? O sea, es un mago de verdad. Y el mago de verdad no tiene lugar en el campo de la magia. Esperen, ¿sí? O sea, él es un mago que hace milagros, ¿sí? Genera cosas, genera conejos. Entonces, en un congreso de magia no puede ir a... ¿Por qué? Porque inmediatamente descubrían que no tiene truco, o no encuentran el truco, entonces no lo canonizan, ¿sí? No lo... Ahora, la cuestión de, digamos, de lo que decíamos de la autolegitimación, no es que se legitima a sí mismo, estamos hablando de la percepción de él, del filósofo, ¿sí? O la percepción, digamos, una manera que genera el campo de la filosofía en los individuos, que tiene que ver con que a nadie le creen si no se cree algo, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, la carga, ¿sí?, de originalidad y la carga de autopoética es muy fuerte en la ilusio filosófica que es producida por el campo. Por eso es que un poco decía Javier, cuando entra al aula y le quiere romper el hielo, pero no es el hielo, le quiere romper cierta estructura que está ahí, como disposición a actuar, ¿sí? Y que se funda, queramos o no, en cierta tradición que es demasiado noble, si quieren, o demasiado robusta, ¿sí? Y que esa tradición, ¿sí?, se considera a sí mismo, en gran parte de las veces, no en casos otros, como distinta, ¿sí?, como original, como, ¿sí?, y parte de su eficacia. O sea, el problema es que nos creen porque creemos eso. Si nos dejamos de creer eso, ¿nos creerán? Esa es un poco la pregunta, ¿sí? O sea, si dejamos de creer que ocupamos ese lugar, no es que yo lo crea, uno puede, no, pero Juan no cree eso. Bueno, no, pero estamos hablando de ciertos efectos que generan ciertas estructuras en las disposiciones que tenemos nosotros para hacer ciertas cosas, y eso implica ciertos capitales. Entonces, yo creo que nunca podemos, no, todo tenemos ilusión. Yo al último creo que lo que no se termina de entender es que siempre para levantarnos a la mañana, para hacer cualquier cosa, necesitamos de tener esa creencia creencia autopoética, ¿sí? Son creencias que se generan a sí mismos, que tienen la forma de la promesa autocumplida, de un montón de formas, que tienen que ver con que yo no puedo no levantarme sin pensar que tenga cierta yo eficacia sobre el mundo. Todas las profesiones lo tienen, ¿sí? Supongo yo que los ingenieros, la Torre Eiffel, no sé, ¿sí? Todos tenemos algún tipo de meta, y hay una distribución del capital. No es que el que llega allá se convierte, hay una distribución desigual de ese capital y de lo que se valora. Ahora, la filosofía siempre va a tener, ¿sí?, esta cosa de sepulturero y sepultado, me parece. Y en ese sentido, es la cuestión del judo, y en ese sentido viene la cuestión del humor. El humor puede generar conciencia de las transformaciones, de la historicidad, para hacer cambios dentro de la disciplina, pero no dependen de la buena voluntad de los filósofos, ni es que, a ver si me explico, ni es que nuestra autoridad se funda en nosotros, no. Nosotros tenemos la autoridad y legitimidad en la medida en que hay otro que nos pone en algún lugar, que nosotros percibimos inmediatamente como que tiene esta forma, ¿sí? O sea, no pensemos que la filosofía es una especie de lugar autónomo, o una esfera, o una bola de bolillas, ¿sí?, sino que nosotros estamos dentro, somos un producto de alguna manera de eso. Lo cual me parece muy interesante lo que voy a decir. Bueno,
yo no sé qué bien qué sería la filosofía, pero sí pienso que hay algo de esto en la filosofía, y sobre todo para los que trabajamos Wittgenstein nos pasa esto, ¿sí? ¿Qué hago acá? Augusto del Corro escribió un trabajo una vez para un congreso que se llamaba Contradicciones y aporías de un wittgensteiniano en la academia. No me puede decir que no porque yo lo he corregido, ¿sí? Y entonces lo que planteaba ahí era todas estas contradicciones de una manera que vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Quizás los wittgensteinianos, quizás no sé, la gente que trabaja conmigo, ¿sí? No sé hasta dónde va, pero sí que tenemos ese tipo de debate, que vos también lo vivís, porque vos decís, bueno, tu trabajo sobre Rorty es un escape, pero fíjate que Rorty también me parece que es una especie de un poquito guacho, en el sentido de no aceptar padres ni nada, cree un poco en cierta especificidad respecto a él con respecto a la tradición filosófica, no con respecto a otras tradiciones, así que él quiere unir. Pero bueno, eso lo podemos discutir, yo no soy rortiano. Pero sí, coincido con vos que hay que desplegar el análisis, y para mí que el humor es una de las formas. ¿Cómo funcionaría? Bueno, más o menos como que he querido hacer con el cuento este, mostrar de alguna manera digamos, cómo nos movilizan estas pasiones, etcétera, que no son nuestras, son disposiciones de cierto campo, y eso nos permite de alguna manera, sí, un gesto de, bueno, yo también debo tener, y también hay en mi, digamos, en mi estructura, esas disposiciones las cuales yo podría poner en duda. En un juego, digamos, no es que vamos a poner todo en duda, ni que vamos a aceptar todo, es un juego, ¿sí? Y bueno, y por ejemplo, este trabajo lo puedo presentar después en la academia y puede entrar dentro del CIGEVA. Y bueno, entrará, o no, no sé, rubro. Artículo escrito contra la filosofía, 5. Publicado contra el CIGEVA de mierda, 3. ¿Me sigue o no? Así el sistema devora. ¿Sí? Eso sí, es cierto. Pero este chiste que hago yo quizá nos genera algunas cosas y algunas preguntas al momento de llenar, estoy muy incómodo con esto porque esto no puede representar mi vida. Bueno, no te representa la vida, ponele. Pero tampoco te vas a arrastrar como se arrastra todo el mundo acá, diciendo, bueno, no, ¿cómo voy a llenar esto? ¿Quién soy yo? Yo soy filósofo, yo no soy un ingeniero de pacotilla. Pero con respecto a esto del humor, tu texto es literario, o sea, uno podría decir es literatura, no filosofía. Ya que vos mencionas a Rorty, justamente yo Bien, pensaba en la figura de Rorty porque él justamente, después de despotricar filosóficamente, dijo, no tengo ganas de hacer filosofía, me voy a las humanidades, a la literatura, como... bien ahí. Y eso un poco también ha generado que filósofos analíticos lo dejen de lado, o sea, después de considerarlo brillante en las primeras publicaciones, ya es como que no, después Rorty hace porquería, pero bueno, porque el tipo está diciendo, a mí no me interesa hacer justamente lo que vengo criticando, o sea, sería como hipócrita, como vos mencionás ahí en el texto, ¿no? O sea, sería una hipocresía seguir Bueno, argumentando analíticamente si yo no quiero hacer más epistemología. bueno, Entonces, a mí, en el texto que yo he mandado aparte somos guardianes de la hipocresía colectiva. ¿Entendés? O sea, porque la hipocresía, digamos, de una manera, es una especie de tributo que paga, ¿no? Que se le paga a la virtud. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera ninguno puede decir que está haciendo esto por estas razones, sino que todos planteamos, sí, de alguna manera, metas altruistas. Ahora, también que uno pueda pensar si vamos bien o no, y también creo yo que si bien es literario, o sea, lo que he hecho ha sido una radiografía de un campo que sería filosófico, sería sociológico también, pero también estos sociólogos en particular lo que están haciendo es discutir sobre la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía se les está todo el tiempo colando como tradición especial y más importante. Por eso es que discute el judo, fíjate en la de Bourdieu, lo que está diciendo es que para que no nos corran siempre por izquierda, por la filosofía, sepamos algo de filosofía, porque si no vamos a seguir perdiendo los debates. Ahora, al incorporar las cuestiones esas, están haciendo filosofía, eso sería, ¿no? Por eso también tiene esta lógica, ¿no? Ahora, sí, quizás es más literatura o no el trabajo este, ¿a dónde iría en el CIGEVA? No sé, ¿sí? Pero está bien me ha pinchado bien ahí, me parece, y voy a arrastrarme después que termine la charla y voy a llorar un poco porque me he pegado ahí bien, está bien.
no importa. Eres joven No, todavía. no era por pegarte, era por curiosidad de cómo funcionaría el humor, porque yo lo veo ahí en la literatura, No, en es tu que esto... cuento. Sí, Entonces me quedaba la inquietud de cómo funcionaría el humor como estrategia específicamente filosófica, pero ya ahí estaríamos admitiendo de que la filosofía es también como una forma de literatura, o puede ser una forma de literatura, entonces me generaba como, bueno, me parecía interesante para pero, pensar. por ejemplo, el chiste este que decíamos, el colmo de un filósofo analítico es tener un perro caniche, ¿verdad? Es Kant y Nietzsche, ¿verdad? Entonces, uno diría, bueno, y esa risa libera un poco, ¿me sigue o no? Habla de un campo y habla de las estupideces de un campo, ¿o no? Que el fundamentalismo analítico, si quiere decir, contra los alemanes, ¿está? Entonces, eso es literatura o filosofía. Es que yo creo que del modo que yo lo digo estoy haciendo una contribución filosófica. ¿Sí? O por ejemplo, ¿quién es yo? Yo, habla algo del deíctico también. O sea, hay un montón de chistes que podríamos plantear, o de colmo, ¿sí? El colmo de tal cosa, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos esa posibilidad también dentro del lenguaje, ¿sí? Me parece. No sé si te ayuda un poco ahí. Así que no quería repetir otro trabajo mío que poco era más específicamente de filosofía y que era mucho peor que este. Gracias, Ana. Bueno, le toca la palabra a Rosario. Bienvenida, Rosario, qué gusto verte. Gracias, Rosario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por invitarme, eso ante todo. Siempre el grupo de Tucumán, que es tan generoso con nosotros que somos de Salta. Así que primero este gusto de poder participar. Quiero ser muy breve, pero retomar algunas de las cosas que no solo dijiste, que me parecieron muy interesantes y disparadores para plantearnos y repensar nuestras propias prácticas, ¿no? Diarias y cotidianas, tanto en docencia como en investigación. Una sola cosa que dijo, no me acuerdo el nombre, la primera persona que habló, que yo no la conozco, que habló del CIGEVA. Para mí, creo que para todos es una experiencia traumática y súper estresante. No, pero a mí una de las cosas que siempre me planteo, más allá de todo el tiempo, y uno dice, en vez de estar llenando esto, podría estar leyendo, podría estar investigando, podría estar escribiendo. Eso es lo primero que siempre me machaco. Lo segundo es, ¿por qué estas grillas no representan lo que hacemos? O sea, creo que siempre nos quieren encorsetar en los ingenieros, los físicos, ¿no? los biólogos. Entonces, esa es una de las resistencias o una de las cosas que más me molestan del CIGEVA y de todo el tiempo que nos lleva la burocratización, ¿no? Imperante. Bien. Con respecto al canon, obviamente uno no tiene más remedio que hacer alusión al libro de Eduardo Rabosi, cuando Dios creó el canon. Pero a mí una de las cosas que dice ahí, dice en otro artículo, es que los filósofos, o sea, nos creemos, ¿no? Que somos, que estamos en un estadio superior, pero que la filosofía ahí es como que se pierde mucho, o pierde mucho de las posibilidades de lo que puede hacer y enriquecer en otros campos. Entonces, a mí me parece que ese es el planteo. A mí me gusta ese planteo de decir la filosofía tiene que bajar esas aspiraciones de querer fundamentar, de explicar todo, ¿no? De poder ser ese súper conocimiento que sobrevuela y fundamenta todo, y poder dar herramientas en cada una de las disciplinas que el filósofo elige trabajar, ¿no? Entonces, a mí me parece que bajando y siendo más humilde, ¿no? Creo que el tema de la humildad en la filosofía es importantísima. Creo que podemos encontrar un lugar que puede servir y ser útil, ¿no? Útil en el sentido que nosotros lo entendemos. Algo que dijo, creo que es Vila, Javi Vila, yo no lo conozco, ha sido un gusto escucharlo. Yo comparto totalmente, para mí la filosofía es diálogo. Y para que sea diálogo implica la humildad, de poder escuchar al otro, de argumentar, de contraargumentar. Yo, la verdad que cuando elegí la filosofía hace mucho tiempo, como profesión,
siempre pensé que era diálogo y siempre en contra de toda autoridad. Yo nunca me cobijé ni en un autor. A mí, yo trabajo autores, incorporo autores, los hago interactuar, hablo con el pasado, a mí me gusta mucho la historia, hago historia de la ciencia, obviamente historia de la filosofía, enseño filosofía de la ciencia y nociología, trabajo en investigación, dirijo un proyecto de mujeres, de epistemología y de historia de las ciencias. Entonces, para mí, el diálogo entre los textos, entre los autores, además, el rescatar mujeres, ¿no? De la historia de la ciencia, que me permite ir a otros campos, como el literario, no solo el científico, sino los diarios privados, o sea, buscar el pensamiento femenino. Y en cuanto a la ciencia, a mí me ha abierto muchos campos. Y creo que el tema esto del humor y de la risa también es desestructurar la filosofía. Nos abre nuevos caminos para ver la filosofía desde otros lugares. Y para mí, que tu texto sea literario, para mí no es una crítica, para mí me parece fantástico. Creo que la filosofía interactúa con muchos discursos y no nos podemos encorsetar en que la filosofía tiene que tener determinado lenguaje, tiene que estar en determinado formato, y si no es así, porque creo que muchos que se apegan a eso, es una filosofía, uno podría decir, como decía Riquet, o sea, esas metáforas muertas, eso que ya no nos dice nada nuevo, que no nos abre nuevos caminos. Y estamos en un momento en donde los caminos se abren, donde nos podemos plantear nuevos problemas, donde todo el tiempo hay nuevos problemas. Y yo creo que uno de los atractivos más grandes de la filosofía es esa libertad de proponer problemas y trabajar nuevos problemas. Así que yo no quiero hablar de muchas cosas más, porque hay mucho para hablar de todo lo que ustedes dijeron. Me pareció muy interesante, muy inspirador, y les vuelvo a agradecer la oportunidad de participar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, todo. Yo creo que la cuestión no va por. O sea, como vos decís, no es que no tengamos que transformar los mecanismos burocráticos a nuestra, sí, a nuestra situación, sino que lo que yo quería plantear era que podíamos intuir en esa indignación del filósofo ante la carga de datos, que además que a cualquier humano le hace mal, el filósofo se siente intoxicado ahí por un orden y después va a leer la crítica de la razón pura, que es, si hay algo que es complicado en la vida y difícil, debe ser leer a Kant. O sea, digo, a ver, y después yo tengo yo tengo la traducción italiana, las dos de inglesa, el Tractatus, el Proto-Tractatus, y tengo todo eso y lo trabajo siempre a la vez, cuando trabajo algo, pero después cuando tengo que llenar, y eso me pasa, ¿no? Digo, ¿por qué tengo que llenar esto yo? Bueno, o sea, a lo que yo iba solamente que uno podía sentir intuir en esa indignación cierta, digamos, cierta actitud que un poco muestra ese profetismo, ¿sí? El problema es que digamos, o sea, a eso iba, ¿sí? O sea, pero no a que no haya que cambiar el sistema, que hay que cambiarlo, y no a que no estemos generando monstruos, ni nada de eso, solamente apelaba a una experiencia, digamos, personal. Y claro, por supuesto, la filosofía también ha tenido que encontrar y va buscando, ¿sí? Y va encontrando, por ejemplo, el feminismo, el marxismo, etcétera, ¿sí? O la filosofía analítica, ¿por qué no? Son formas también de esa estructura sepulturero, ¿sí? Sepultado, creo yo. Y al feminismo también hay que criticar, y así hay distintas olas de feminismo, o sea, es el proceso que me parece que es bueno. Ahora, yo puedo pensar que el feminismo y todo eso es una lógica propia del campo, más bien puedo pensar que son entrecruzamientos con otras cuestiones que tienen que ver con hombres de carne y hueso, que van a su casa, que vuelven, y que cuando estudian varones solamente en la academia, después cuando vuelven dicen, la verdad que, y hace la comida, y cuida 5 hijos, dicen, la verdad que esto no va, aquí hay una esquizofrenia, ¿sí? Entonces por ahí esa lucha
para llevar del aula a la cocina, si quieren ustedes, o sacar la cocina al aula y quemar el aula, no sé cómo quieran, es una actitud que me parece que implica cierta capacidad de reflexión y por lo tanto ciertas explicitaciones de los capitales en juego. Y eso es lo que yo iba con la cuestión de poder cambiar el canon, transformarlo. Yo no estoy de acuerdo con Rabossi que la filosofía sea una disciplina que ha nacido en la Universidad Alemana en no sé qué años. Yo no estoy de acuerdo con eso, con esa idea, ¿sí? Porque es una especie no sé, de creacionismo, eso no estoy de acuerdo, y me parece que también pegarle a la filosofía, es verdad, lo que creo que me decía Javier, de que bueno, sí, que se creen los dueños de la palabra, y ahora ya el filósofo, quizá la nueva criaturita filosófica sea un bicho peor, porque no sea digamos, no es un dinosaurio, sino es una hormiguita prolijita. Así que estoy de acuerdo, no sé si me he expresado. Gracias, Rosario. Bueno, si me permiten, yo voy a hacer una pregunta ahora y después leemos la pregunta que había dejado Sebastián en el chat. ¿Y la Cecilia no pregunta nada? Cecilia. Ay, perdón, Cecilia, ¿estabas vos? Perdón, no te he visto. Vos, Sí, sí, sí. Bueno, primero. levanté un poquito la mano y luego la bajé porque nada más pensé que ya me habían apuntado. Pero si quieres tú primero. No, vos, por favor. Gracias. Bueno, en realidad nada más es bueno, también es un poco retomar lo que han dicho. Sobre todo me interesó mucho lo que dijo Guadalupe al principio, porque me parece que, bueno, gracias, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me hiciste sí reflexionar muchísimo con esta idea. Yo también la había pensado antes y es un poco parte de por qué también me dedico más a Wittgenstein, porque me parece de los que más resuelve cosas y relaja ante tanto canon así de la seriedad metafísica de la filosofía, ¿no? Pero por supuesto que una vez que entras al mundo wittgensteiniano, pues vuelve a pasar lo que acabas de explicar, ¿no? O sea, ahí también vuelve a suceder lo mismo inevitablemente. Pero bueno, quería retomar lo que decía Guadalupe porque me parece muy importante nuestro trabajo, no solo como filósofos investigadores, sino como docentes, ¿no? Entonces, me parece que nosotros como docentes también perpetuamos esta tradición, cómo llegamos al aula, ¿no? De decir, bueno, somos, en qué momentos o cómo podemos ser, sí Avellaneda o no Avellaneda, ¿no? O sea, cómo logramos este equilibrio. Cuando damos clases, los alumnos inmediatamente retoman lo que ven en ti, ¿no? Entonces, si te ven a ti muy, muy metafísico, muy canónico, muy estructurado, pues, o ellos mismos ya son muy formales y quieren el rigor del canon y el rigor de la interpretación, y cuando tú llegas muy relajado echando chistes, ¿no? O haciendo las cosas relajadas o diciendo, ay, bueno, eso ya, bueno, ya está claro que a Descartes lo podemos criticar rápidamente, como que se asustan. Otros lo toman, pero entonces otros lo toman muy, muy felizmente, ¿no? Y sí, vamos a criticar todo y se van al extremo posmoderno, ¿no? Pero me parece que ese puede ser un riesgo, o sea, mi pregunta iría por ahí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo del humor como herramienta, no como tema de investigación, sino como herramienta para usar en el hacer docente, ¿no? Me parece fantástico. Yo lo usé mucho cuando daba clases en bachillerato. Ahora me cuesta más trabajo porque los alumnos, pues sí, eso, o sea, si haces mucho chiste, tampoco es que te tomen muy en serio, ¿no? Dicen, bueno, esta critica todo, ¿no? Y de todo se burla. Entonces, me parece que que ya en la docencia y con alumnos de universidad, es un poco difícil porque ya tiene que haber cierta profundidad, cierta seriedad previa y cierto conocimiento para poder empezar a jugar el juego del chiste, ¿no? Porque, no sé, como que esto no se puede hacer rápido en los primeros años, como que los alumnos ya tienen que tener ya tuvieron que haber pasado por el rigor de la historia, el rigor de haber leído, como dijiste, haber leído a Platón, Aristóteles bien, para que luego puedas venir con Nietzsche y decir, bueno, Sócrates, el feo, ¿no? Porque ya te puedes reír de algo que ya estaba, bueno, que ya está fundado ahí de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta concreta sería cómo lograr este equilibrio entre la seriedad del canon y relajarse con el humor,
y en qué momento realmente se puede hacer, porque, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que se tenga que hacer a partir de cierto momento y que no se puede hacer de primeras, ¿no? Como dicen en Claro. España. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Sí. A ver, digamos que no se puede, digamos, hay una frase que dice, todo, digamos, ser escéptico al comienzo no sirve, ¿sí? Además que hay que estar a la altura del crimen. O sea, para yo querer matarlo a Platón, digamos, ¿sí? Hablando de sepulturero y sepultado, tengo que estar a la altura, tengo que conocer, tengo que leer, porque es un poco quizá lo que decía Javier, o sea, ahora tenemos tipos que, o sea, un profesor que es una especie de un cínico, irónico total, ¿verdad? Eso no sería bueno, porque a fin de cuentas se pone en una situación, en una posición que no sé si está criticando, y en ese sentido sería el mal sentido de humor que yo decía. Por otro lado, tengo digamos, el Avellaneda, que es el profeta, pero en el medio también tengo, peor que cualquiera de esos dos, es un profesor que no sepa nada, y que asuma el discurso cínico, nietzscheano, etcétera, pero lo asuma solamente para no tener que cumplir con el deber de recorrer esa historia. Porque acuérdate que es sepulturero y sepultado, no es que la filosofía ha muerto, no. Tenés que revivir para matar y estar a la altura del crimen. No sé si me explico. Y estar a la altura del crimen significa poder entender, exponer, etcétera, y discutir y criticar. Y en ese momento yo creo que uno va a poder enseñar, y además, gracias por lo que vos has dicho, uno enseña muchas más cosas de las que dice, ¿verdad? O sea, uno enseña también una forma, una cosmovisión, si quieren, ¿sí? Uno va viendo los parecidos que van teniendo muchas veces en las cátedras, ¿sí? De cómo se van pareciendo, ¿sí? Y cómo se mimetizan también las cátedras con su objeto. O sea, prácticamente, no sé si está José María Nieva, ya se ha ido, entonces podemos... Sí, José María, a mí no me cuesta nada imaginarlo con una toga griega. Y eso no es un insulto, lo que estoy diciendo es que él realmente, y eso me parece lo más valioso que tiene, ¿sí? Porque sin esa ilusión, y que no estoy diciendo ilusión, estoy diciendo ilusión, sino si él no pensase, y además como yo lo conozco a él y creo que es inteligente, que hay algo importante ahí, ¿sí? No podría transmitirlo, ¿sí? Porque es cierta fascinación por algo, y por supuesto que él, digamos, hay subcampos, ¿sí? Pero lo que yo voy es que en esa enseñanza de todas esas cosas que tienen que ver hasta de los gestos, hasta la forma de, bueno, todo van viendo cómo se va, de alguna manera hay como estructuras, disposiciones actuales de cierta forma que tienen que ver con el campo y también, sí, que tienen que ver con la transmisión, que tienen que ver con digamos, el oficio, ¿sí? Y entonces en ese sentido, bueno, uno critica no solamente un algo particular, sino si uno tiene que darse cuenta que uno está discutiendo y bromeando no solamente sobre lo que dice alguien, sino sobre lo que pretende, el efecto que pretende generar con eso, que es mucho más. Como voy a decir, si viene alguien y dice, bueno, Platón, el gesto que deja, no solamente que Platón no sirve para nada, sino que no sirve para nada la filosofía y no sirve para nada pensar, y que a fin de cuentas hay que llenar el sigema, hay que cumplir con todo, y porque así es la vida. Eso estamos enseñando también, ¿sí? ¿Sí? No, yo no, pero digamos, ¿sí? Y también es bueno que nosotros veamos todas las cosas que transmitimos también ahí. Eso me parece que es muy, muy bueno, ¿sí? Así que, bueno, gracias. Yo no sé si te he contestado. Es que algunos pueden malinterpretar el humor. Claro, no, yo digo que yo por ahí tengo un problema, que es que, pero eso ya es una cuestión mía, así que yo tengo, me paso de rosca con las bromas, pero no es que doy clase así, o sí, no sé, pero... No, yo sí. No, le estaba contestando a Javier No, que decía perdón. que no estaba de acuerdo conmigo, porque sí se puede usar el humor, o sí se puede empezar con el humor desde el principio, porque el humor no nada más es reírse de los otros, sino empezar por reírse de uno mismo, etcétera. Sí, Claro, bueno, yo que eso lo hago, sí. la buena broma sería esa, ¿sí? La que también permite que yo me disloque, ¿sí? Y nunca va a ser total, porque no puedo, digamos, no me puedo hacer cosquillas solo, ¿sí? Eso es simple. Bien, no sé, Cristina.
Sí, no, Alan ha levantado la mano, así que le demos la palabra a él. Bueno, gracias Santi por la charla, muy interesante. Planteas muchas cosas que dan que pensar. Y bueno, voy a decir un par de cosas solamente que se me ocurren ahora. Muy lindo el grupo y muy linda la interacción. Me gustó, me sentí bien. A ver, aparte de Avellaneda y Delgadito, hay otro personaje en tus cuentos que son Santo Tomás, creo que se mencionó a Hume, Locke y Leibniz. Es decir, están esos grandes pensadores, esos autores, del cual Wittgenstein es uno más, ¿no es cierto? Es un profeta, a su modo, con toda esa aura, y creo que era objeto de culto de los pocos amigos en vida y ahora mucho más todavía. Es decir que yo como viejo de 71 años, ya voy para 72, sí he absorbido ese deseo, ojalá yo pudiera escribir un libro como algo de Wittgenstein o de Platón o de Nietzsche. La verdad que yo desearía, muy, muy improbable que pueda hacer eso, pero a ver, lo que quiero decir es que también están esos filósofos muertos y momificados en sus textos, pero vivos a través de la tradición y de la enseñanza, y están los Platones y los Nietzsche y los Wittgensteins vivos. Estoy pensando en un Habermas, que ya está muy viejo, pero Habermas es una suerte de, habrá otros, pero para la izquierda, supongamos, una suerte de papa viviente. Es decir, también está esa función de la filosofía, que es ser una suerte de cosmovisión e ideología, orientadora de acciones, de proyectos políticos, de partidos, eventualmente, como elemento de debates colectivos y de políticas. Bueno, yo un poco la concibo así a la filosofía, digamos, en el sentido clásico que vos estás mostrando, como creadora de cosmovisiones y de cosmovisiones que tienen que ver, por un lado, con todo el conocimiento, entre comillas, que las ciencias van produciendo y la crítica de ese conocimiento, y por otro lado con la acción política, es decir, es decir, con la praxis en sus diversos ámbitos, lo cual es muchísimo, tratar de sintetizar eso, que es lo que hacía Santo Tomás en su época, y de algún modo un Habermas se mete con cosas que van desde el lenguaje, la política, etcétera, hasta naturaleza humana y biotecnología. Realmente no puede, para mí, dejar de producir una enorme admiración y envidia una obra como esa. Lo que no quiere decir que no lo critique profundamente al llamarlo un papa que ha justificado, por ejemplo, la invasión norteamericana a Irak, con determinados argumentos que seguramente serán bien pensados. Pero ¿a qué quiero ir? Hoy, a diferencia de la época de un Leibniz o un Kant, la síntesis del conocimiento científico y de del conocimiento religioso y cultural, que creo que Leibniz incluso ya tenía algún conocimiento de las religiones orientales, etcétera, etcétera, es imposible para un individuo. Y tomándolo del diálogo que decía Javi, y que todos estamos de acuerdo, quizá haya que pensar en sujetos filosóficos, en autores filosóficos que sean más como este grupo, y donde por supuesto la obra, y eso ya existe, pero digamos que lo podamos tomar como lo que, aquello a lo cual tiene que tender la filosofía, es decir, a obras polifónicas colectivas, pero que no, que por lo menos algunos de sus miembros no renieguen de esa clásica tradición que yo defiendo, del crear cosmovisión en base a las ciencias y en base a las diferentes prácticas, también reírse de ellas, de construirlas. Creo que en ese colectivo polifónico tiene que haber todas esas voces,
y quizá eso pudiera ser una especie de autor colectivo. Yo sé que los matemáticos en algún momento habían creado el grupo Bourbaki, que era, digamos, era un título paraguas para incluir a una serie de personalidades brillantes. Creo que Grothendieck estaba en ese grupo, y luego después lo conocemos como Grothendieck, pero que quizá, bueno, eso solamente, y gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, claro, claro, uno puede adivinar tendencias más emancipadoras o mejores, digamos, y un poco, no es solamente que hacen la crítica y que se sepulten entre ellos, sino que uno toma partido, digamos, y por eso uno hace, o uno da y pelea por ese canon también. O sea, que uno diga que es una pelea por el canon no significa que sea poco, digamos, o sea, es como decir, bueno, la gente necesita algo para vivir, pero no es poco, es eso, ¿sí? Ahora, lo que vos dices, bueno, Cecilia estuvo con Habermas, así que por ahí pero sí es verdad que la cuestión aurática, ¿sí? Porque fíjate que todo lo que vos decís son canonizados también, ¿sí? O sea, santificados. Y en eso lo que yo creo que también es que, por un lado, tenemos la cosmovisión que podemos nosotros, la cual podemos tender y buscar y apostar, y por otro también tenemos una cosmovisión que sedimentamos a través de nuestras prácticas, digamos, ¿sí? Es decir, un poco lo que decíamos, o sea, yo quiero que uno quisiera tender a poder integrar, digamos, las cuestiones que, digamos, que no sea solamente una cuestión académica. Entonces, un poco esto quizás se aplica a la idea esta de que el académico no está relacionado con lo otro, y la autonomía del campo y la autolegitimidad, pero no implica que no existe un campo de la filosofía, y más de hecho yo me dedico a eso también, digamos, y todos nos dedicamos a eso. Y el wittgensteiniano sí cae en lo que vos dices, un poco lo hemos planteado todo, pero quizá para el momento me parece bueno. Con o sea, yo no sé si Habermas me gusta tanto en ese sentido, pero yo no es que lo elijo como a Wittgenstein como el único y el último sepulturero, sino como quizá un próximo sepultado, probablemente. Pero no en una dialéctica vana, digamos así, de que se matan entre todos y quién es, como el last man standing, no. No es el último que queda en pie, sino que es eso, ¿sí? Y en eso, como vos decís, una dinámica con otras especialidades, etc. Yo creo que la tradición es muy importante, y como decíamos, por ahí también se está perfilando un tipo de hormiga que es muy nociva también, que es una hormiga que, que es cínica, pero que no es cínica en un sentido histórico que ha reconstruido, sino es un cinismo vacío, ¿sí? Y en ese sentido, por ahí lo que decía Javi de la bullshit. Así que bueno, muchas gracias. No sé qué organismo colectivo y cómo nos llamaríamos nosotros. Tarántula, no sé. Gracias, Alan. Bueno, estamos terminando ya en horario, pero no sé si puedo muy breve decir lo que había venido pensando. Bien cortito, te pregunto. Me gusta mucho a mí este planteo de las otras posibilidades de hacer filosofía, que coincido con Javier, pensarla como diálogo, y vos que la presentás como humor. Yo te quería preguntar si dentro de tu planteo esas serían otras formas de la ilusio, o sea, además de la ilusio esta que había de Delgadito y de Avellaneda, esta forma de pensar la filosofía como diálogo o la filosofía como humor también serían ilusiones que vamos planteando en esta dialéctica del sepulturero. Y lo otro que, no sé, no quería dejar de resaltar es que me ha gustado mucho esta idea del extranjero como el otro que cuestiona la contingencia de nuestras prácticas, y desde allí habría como esa posibilidad de reírnos también de nosotros mismos, me parece. Cuando vos decías algo que lo contrario de la risa es otra risa, entonces siempre tal vez lo pensamos más en función de reírse del otro, pero acá sería reírnos de nosotros mismos y cómo esa mirada del otro que piensa diferente o tiene prácticas diferentes nos puede llevar a cuestionar nuestras propias prácticas, y desde ahí también a esa desestructuración y apertura también hacia el diálogo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por lo segundo. Y lo primero, yo creo que la ilusio no es algo, digamos, poco importante, justamente es
es lo valioso hecho carne, digamos, hecho creencia. O sea, la ilusio es lo que te hace hacer algo en un determinado campo, en el límite, en el campo social, en la vida social, en la vida. O sea, si vos no tenés algún tipo, porque no es la meta, no es la utopía, es lo que está en juego. Y para estar en juego algo y vos considerarte un jugador de algo, tenés que creer en eso que está en juego. En la filosofía hay algo en juego, que tiene que ver con la originalidad, yo creo que sí, que tiene que ver con el lenguaje también, ¿sí? Y en ese sentido también, por ejemplo, o sea, no es meramente una mercancía, si querés, firmada por un autor, que sería la alta costura, ¿sí? O sea, ¿por qué un perfume vale $5, pero si lo firma la Chanel vale 500.000, por la firma, la magia, ¿sí? Bueno, esto no creo que sea una mercancía solamente, sino que también también es mercancía, pero tiene esta cuestión y tiene esta relación con originalidad, pero no la originalidad para buscar lo original, sino hay una búsqueda sincera, si querés, ¿sí? Dentro de la estructura, si querés, del hábito, digamos, del filósofo, una búsqueda sincera de la originalidad y de algo que vos podrías decir, por esto estoy en filosofía, y esto comparto con los demás, porque no es que es una meta, no es una meta personal, es una meta que se plantea como algo valioso dentro de una determinada estructura. ¿Sí? Si no, no podría. Entonces, eso, el diálogo forma parte de nuestra cultura y de nuestra metodología, por lo tanto, de lo que nos parece valioso para llegar a algo. ¿Sí? O sea, yo no creo que... Ahora, también uno puede encontrar que a veces no hay diálogo, y también, sí, o sea, se dan múltiples lecturas. ¿Por qué? Porque en determinados lugares siempre tengo algo valioso y tengo muchas estrategias distintas. Por ejemplo, acá tenés Avellaneda, Delgado, etcétera. Son como estrategias distintas dentro de un campo, atravesado por la historicidad de, por ejemplo, hay entrado y se ha colado la división del trabajo, ¿verdad? O sea, lo que hay ahí, ya la burocratización es un factor que ha entrado en la filosofía académica y también nos moldea. Entonces, de alguna manera se muestran esos conflictos. El conflicto, no hablaría del campo de la filosofía universalmente, pero sí el campo actual, que quizá haya que ayornarlo con lo que dice Javier, con lo que dice Alan. El campo actual de la filosofía está marcado por varias tensiones, ¿sí? Que quieren imponerse de alguna manera, ¿sí? Y quizás en el límite, ¿sí? Casos límite, tautología y contradicción sean Avellaneda y Delgado, ¿sí? Pero por supuesto hay que pensarlo en su historicidad, y es casi empírico, si quiere, o por lo menos implica una construcción de algo a lo cual uno lo toma como objeto y por lo tanto lo cosifica y por lo tanto se desapasiona un poco respecto al objeto y por lo tanto suena como, bueno, entonces todo da lo mismo. No, desde esta perspectiva estamos estudiando solamente o viendo solamente los perfiles que están generando, ¿sí? Entonces yo diría que no es que ilusiones, sino que hay distintas, o sea, la valoración de lo que sea importante en la filosofía puede ser muy distinta. Pero si es un campo es porque hay algo que nos está manteniendo de alguna manera juntos, a pesar de la diversidad de estrategias, etcétera, ¿sí? O sea, mal que mal, a AFRA, sería un congreso de filosofía, vamos todos, por decirte, ¿sí? O podríamos ir todos. Ya lo hemos enojado varias veces con AFRA, no quiero ahora, ¿sí? Por la tendencia centralista, ¿sí? Pero fíjense, todo eso, no hay un límite determinado, pero sí yo creo que todas estas son formas. Yo creo que hay formas mejores que otras, y si no, no sería filósofo. No sé. Bueno, queda la pregunta de Sebastián. No sé si querés leerla, que había formulado al principio. Está acá al principio del chat. Yo me tengo que ir a dar clase. Bueno, eso es... Bueno, si no la mandas por no, escrito leo después. Sí, después le mando, porque Dale. no vamos a exceder y después eso genera resentimiento y odio, ¿sí? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos, en verdad, por haber tenido que estar, y bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, bravo. Gracias. Muchas gracias. El elefante murió. Ya van a cagar a Ana, va a cagar a Cecilia,
y la Guadalupe y Javier. Ahí están anotados. A Alan no, porque bueno, lo tengo el domingo. Ah, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias, Santiago, gracias a todos. Hasta luego, un gusto. Adiós. Gracias, Javier. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, la semana que nos viene vemos. pone Vitec, ¿no? Perfecto. Bien, nos vemos. Nos vemos.